Hola, hola, qué gusto saludarte, y esta es la última cápsula que vamos a tener al respecto de todo lo que tiene que ver con el 8M, que hemos tenido dos para que las vayas a ver si no las hemos visto porque son temas complementarios. Hoy estamos hablando de qué pasa con las violencias que viven los hombres, de las mujeres hacia los hombres, y por qué esta es que no tiene tanta fuerza como lo que está pasando con el 8M o lo que pasa con el 8 de marzo. Y empecemos hablando un poquito al respecto justamente de los tipos diferentes de violencias que existen, que tal vez los puedas ir reconociendo porque hay inclusive algo que se conoce como violentómetro en la Secretaría de Salud, que va desde las formas en las que las personas utilizan ciertas, primeras son formas psicológicas al respecto, que tiene que ver con enojos frecuentes, que tiene que ver con, digamos, un mal carácter, que tiene que ver con el hecho de dominar de diferentes maneras a la otra persona. Hasta en el diálogo puedes dominar a otra persona cuando no la escuchas y cuando tú hablas y ejerces solamente tu voz y desde ahí solo validas lo que dices. Eso podríamos haber cabido. Muchas personas en algún momento de nuestras vidas hemos hecho algo así, más cuando discutimos, nos enojamos en una relación. Pero dentro de todo esto, las formas que empiezan a subir es cuando empieza a haber manipulación, cuando empieza a haber chantaje, cuando empieza a haber amenazas verbales al respecto de hacer daño a otra persona. Y va subiendo hasta las formas en las que empieza a haber también violencia sexual, porque ya es una violencia sobre el cuerpo, obligar a una persona a tener relaciones sexuales o hacerlas sin su consentimiento porque está dormida, está alcoholizada, no puede dar su consentimiento, ya involucra el cuerpo, ya empiezan a ser violencias sexuales y ya entran en el rubro de violación. Y dentro de esto también están las violencias económicas, pues además hacer que las personas hagan lo que tú quieras retirando el apoyo económico o si sabes que dependen de para cuestiones de supervivencia, como puede ser la alimentación, como puede ser correrla de la casa, porque entonces necesita buscar otro lugar donde refugiarse. Y inclusive el hecho de empezar a controlar el gasto tiene que ver con violencias económicas porque no permite a las personas ser libres realmente, sino que dependen de la aprobación del otro para ejercer sus derechos. Y van subiendo hasta la escala justamente de el hecho de la muerte. Y este violentómetro que tú lo puedes ver y que está mucho más detallado va desde los colores naranjas hacia los rojos hasta el rojo que tiene que ver con la muerte. Hablábamos la vez pasada, en México 10 mujeres al día mueren de formas violentas. Muchos más hombres mueren de formas violentas. Y justo por eso vamos a decir, bueno, ¿y qué onda con las violencias de los hombres? Bueno, el tema de los hombres es que principalmente las violencias y las muertes que viven, y tú piensas tan solo las veces que has escuchado que un hombre muere a manos de una mujer. Sí existe, y tal vez me digas sí ha pasado, el caso de tal, pero estos casos son muchísimo menos frecuentes y probablemente hasta sean casos que te puedas acordar de famosos o casos que se hicieron famosos en el que la mujer hizo algo por el estilo. Sí pasa totalmente. No voy a decir que las mujeres no matamos porque también matamos. El tema es que estamos hablando de al menos 10 mujeres mueren diariamente de formas violentas por sus parejas. Y todo esto empieza a hablar de entonces cómo mueren los hombres si tenemos tantas desapariciones en México. Bueno, en México mueren los hombres a manos de otros hombres. Y de ahí que empiece todo el tema de la reflexión sobre la construcción masculina, que hace que los hombres se maten entre sí y maten mujeres. Y todo este proceso necesitamos empezarlo a revisar hombres y mujeres, porque esta es una construcción que lo hacemos todas y todos y que está además hecho con diferentes peldaños. Que digamos que es lo que yo he visto hablando ya no solamente de todo esto, de por qué es importante. Quiero decirlo porque el 8M tiene mucha fuerza por la importancia que tiene y el peso que tiene lo que las mujeres vivimos. Sin embargo, hoy te dije vamos a hablar de las violencias que viven los hombres y es totalmente correcto también poder hablarlo para poderlo visibilizar y ubicar. Muchas veces a través de todo esto las sensaciones que señalamos a los hombres como son ellos y son los malos y no es así. Algo que necesitamos empezar a ubicar es que es una construcción social en la que todas, todos, todes participamos y que necesitamos empezar justamente a deconstruir las formas en las que hacemos esto posible. Y de fondo, el tema son las violencias. No solamente hacia la mujer, son las violencias.
Y las violencias las vivimos y las ejercemos también todas las personas mientras menos conscientes somos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la violencia? La violencia tiene que ver cuando una persona busca dominar sobre de la otra. Ya no estamos hablando de un proceso de equidad, de igualdad. Y aquí es donde muchos hombres se pueden reconocer, porque las violencias hacia los hombres existen y son también bastante comunes. El tema de las violencias, siempre lo digo, es que un hombre no teme que su pareja lo mate. Eso es algo que en realidad está mucho menos socialmente y contextualmente ocurre. Que lo que puede llegar a pasar, y sí pasa, hay mujeres que golpean a un hombre, que sí puede pasar y sí pasa también que amenazan y también puede ser que los lleguen a matar, pero estos casos en realidad son mucho más aislados. Lo que sí pasa constante y continuamente, que es lo que necesitamos revisar todas las personas, son las violencias, porque las mujeres ejercemos formas de dominación sobre los hombres totalmente. Y esto es algo que sí necesitamos empezar a reflexionar. En México no estamos acostumbradas a lidiar con los conflictos como algo en la que yo tengo que revisar mi parte y el otro o la otra tiene que revisar su parte. Estamos acostumbradas a que en el conflicto gana quien tiene más poder, quien logra hacer valer lo que quiere sobre del otro, y quien más rápidamente se rinde, se retira o lucha pero no tiene poder, entonces es la persona que pierde. Y así es como en realidad no es una resolución, pero terminamos los conflictos. Y en México hay muchas maneras en las que también podemos hacer esto y que por eso vale la pena de pronto reflexionarlo, porque algo que yo he visto en todo el tema de los movimientos feministas es que estamos llenas de agresividad, enojo y rencor. Y dentro de esto hay algo que puede doler bastante, que es empezar a ver que dentro de todo este proceso también podemos ser violentas. Y parece que señalarlo se vuelve en el minimizar todo lo que pasa y decir que entonces no somos auroras y entonces hablar de que está mal y no es tampoco correcto el hecho de negar nuestras propias faltas. Hice 2 videos hablando sobre la importancia de la equidad y cómo la mujer necesitamos realmente los diferentes apoyos y las responsabilidades que van desde los hombres o la construcción masculina hacia la femenina. Lo quiero volver a decir porque este video no es como, entonces los feminicidios no importan, entonces las violencias solo la viven las mujeres. No es una revictimización al respecto de el tema de todo esto. Es que hombres y mujeres tengamos y podamos reflexionar sobre las violencias que ejercemos. Algo que sucede con las violencias son las escaladas de violencia, que cuando una persona violenta se enfrenta a otra persona violenta, y no estoy hablando de ningún género, si las 2 personas son violentas va a haber una escalada, y es lo que estamos viviendo a niveles internacionales y que hemos vivido en las últimas semanas de maneras marcadas. Es si una persona responde de cierta manera, yo le respondo igual o hasta más fuerte para demostrar que yo tengo poder. Y así es como la otra persona violenta también responde más fuerte para demostrar que puede más. Y esto lo que va generando es una escalada. Sí necesitamos poder ubicar si estamos sobrepasando a otros en todos los temas de sus derechos, si no estamos en realidad revisando nuestra parte y pensando que el problema es completo del otro, porque así es justamente como se establecen las formas dominantes sobre del otro que conllevan formas de violencia. Si todo el tiempo yo tengo la razón, significa que la otra persona todo el tiempo está mal. Y significa que lo que dice, que lo que hace, que lo que haga en realidad está mal. Hay una dominación sobre del otro y esas son formas de violencia. Y que hay muchos hombres que justo buscando el tema de las equidades han vivido formas de violencia al intentar ser comprensivos, al respetar ciertas cosas. Esto no quita que esos hombres tengan también inhabilidades y cosas que deconstruir. Y eso es bien importante porque tampoco estoy diciendo son hombres buenos y todo lo hacen bien, no es real. El tema es que en el tema y los temas de pareja realmente necesitamos poder ubicar ambas partes o las personas involucradas en qué estamos fallando cada quien, si de verdad queremos construir relaciones equitativas. Si mandamos constantemente el mensaje de tú estás mal, entonces en ese sentido estamos siendo dominantes sobre del otro y seguramente lo estamos aplastando de diferentes maneras. Y sí, eso fue parte, por ejemplo, de lo que mostró el caso de Johnny Depp. Fue el caso que realmente mostró los tipos de violencias que viven los hombres y todavía ella lo que hizo fue hablar al respecto de
el hecho de nadie te va a creer esto. Eso fue una revictimización masculina. Es el hecho de ella hacerse la víctima de la violencia que supuestamente él ejercía cuando ella era la violenta. Y sí, hay formas de violencias femeninas que también necesitamos poder hablar y revisar, porque ocurren, y ocurren más cercano a la realidad de lo que parecen. No es un caso de solo un famoso. Y dentro de todo esto, lo que sí necesitamos sopesar son las diferencias de violencias. Esta violencia que es psicológica y que daña, a las violencias que vivimos las mujeres, desde el acoso laboral, desde los acosos en los espacios públicos, hasta las diferentes maneras en las que no podemos accesar a puestos directivos. Hay mucho por trabajar definitivamente en este lado, más yo no quitaría ni invisibilizaría, porque así es como comienzan todos los procesos justamente de validación de violencias, a invisibilizar cuando en realidad también hay otras maneras de violencia que necesitamos prestarle ojo. Y espero que este video te ayude a reflexionar un poco y que más allá de los géneros, cuando estemos listos, necesitaremos hablar justamente desde lo que cada quien construye y cómo lo construye, y entonces hacernos responsables de nuestros propios actos. Espero que en algún momento lleguemos a ese momento en el que no tengamos que señalar la construcción solamente hacia lo femenino o lo masculino, sino como personas hacernos responsables de lo que hacemos. Y con esto me despido y nos estamos viendo en la siguiente cápsula.